Bienvenidos, arcanas y arcanos. Hoy no os traigo un relato de fantasmas o brujas, sino la crónica de una posesión, pero no una posesión demoníaca de las que erizan la piel en un viejo sanatorio, sino de una posesión mucho más aterradora, la del ego sobre el genio. En este canal, Historias de Terror del Arcano, siempre hemos reconocido que el capitán de la nave del misterio, Iker Jiménez, fue el faro que iluminó nuestras primeras pesadillas. Él nos enseñó que el miedo era una puerta. Pero, ¿qué ocurre cuando el guardián de la puerta decide que él mismo es el umbral? ¿Qué sucede cuando el explorador deja de mirar a las estrellas para mirarse en el espejo de las audiencias? El 9 de febrero de 2026, el dial marcó un número maldito, 6,2% de cuota de pantalla. Para muchos, es solo una cifra. Para nosotros, es una psicofonía que anuncia un final. Estamos ante la profecía de la inminente oscuridad. Hubo un tiempo, perdido en la memoria analógica, en que Iker Jiménez era un nombre asociado a la pureza de la búsqueda. Era el chico de la grabadora en los pueblos de Guadalajara, Las Urdes, su Vitoria natal. Un rastreador de lo invisible que recorría España no por el aplauso, sino por la verdad desnuda. Aquel Iker era un explorador del arcano, alguien que entendía que el misterio no tiene bando, porque el asombro es la propiedad más transversal del alma humana. Pero el éxito no es un premio, es un súcubo, un ente parásito que se alimenta de la inseguridad del genio y le susurra al oído la palabra más peligrosa del diccionario: eternidad. La vanidad, ese pecado que los antiguos castigaban con el aislamiento en los círculos más profundos del infierno, empezó a mutar su ADN. El explorador murió para que naciera el ídolo. Iker ha caído en el sesgo de mesianismo. Ha dejado de ser el puente hacia lo desconocido para convertirse en el mensaje. Ya no hay preguntas en su mesa, solo certezas. Se ha rodeado de una corte de opinólogos que funcionan como ecos de una misma frecuencia. Es la mesa camilla de la endogamia. Un círculo donde el desacuerdo real casi nunca entra por la puerta. Una parte significativa de los colaboradores procede de medios ideológicamente alineados entre sí. No es ilegal, no es secreto, es evidente. Y cuando demasiadas voces comparten el mismo marco mental, el debate deja de ser confrontación y se convierte en reafirmación ritual. Mirad bien esa mesa. Se presentan como rebeldes, como disidentes, como los últimos defensores de la libertad. Pero la mayoría orbita en ecosistemas mediáticos que comparten líneas editoriales, aliados políticos y narrativas de guerra cultural. Eso no es pluralidad. Eso es coherencia interna. Y la coherencia interna, cuando se vuelve impermeable, se convierte en una cámara de eco. No hablo de conspiraciones, hablo de simbiosis, de cómo política, poder y medios se retroalimentan en España desde hace décadas, en todos los bandos, generando espacios donde la disidencia real es sustituida por una diversidad aparente. ¿Dónde está la voz incómoda? ¿Dónde está el invitado que contradiga la línea dominante sin ser caricaturizado? Ese es el ritual del espejo. Iker ya no invita a lo imprevisible, invita a lo compatible. Ya no tensiona el misterio, lo encuadra dentro de una narrativa ideológica reconocible. Y cuando el misterio se alinea demasiado con una trinchera, deja de ser misterioso. Se convierte en herramienta. Esta es la gran contradicción que devora al personaje. Predica libertad desde un púlpito rodeado de siervos de la consigna. Se cree el director de una orquesta sinfónica cuando en realidad
Solo es el solista de una banda de música pagada por el ayuntamiento o comunidad de turno. El personaje que ha construido no le permite retroceder sin sentir que pierde identidad. Iker Jiménez está ante la paradoja del náufrago. Prefiere ser el capitán de un barco que se hunde en el océano de la televisión que el dueño de una balsa segura en el río de Internet. Porque en el océano, aunque te ahogues, todo el mundo te está mirando. Le aterra la irrelevancia de la balsa. Le aterra que, si sale de la televisión convencional, el hechizo se rompa y descubra que su tribu es solo una horda volátil que le usa como herramienta de choque. El bando de la bandera no tiene amigos, tiene herramientas. Y cuando la herramienta se desgasta de tanto chocar contra el muro de la realidad, el sistema la fagocita. Iker cree que es el domador de la bestia, pero la bestia solo está esperando a que el domador pierda la fuerza para devorarlo y buscar un juguete nuevo, más joven, más agresivo y sobre todo más barato. El explorador de las Serenares sabía que el misterio era libre. El Mesías de 4 ha descubierto que el poder tiene un precio, el de tu propia identidad. Al final, no son los fantasmas los que dan miedo, sino el silencio que queda cuando dejas de ser tú mismo para ser el títere de lujo de una causa que nunca fue la tuya. El terror más profundo es el que divide a las familias. Iker, que antes unía a abuelos y nietos con historias de ovnis, ha decidido bajar a las trincheras. Ha cambiado la linterna del investigador por la espada del ideólogo. Iker Jiménez ha cometido el error de cambiar su corona de rey del misterio por un casco de combate. El problema es que el casco solo te sirve mientras dura la guerra. Cuando la batalla termina o el bando cambia de estrategia, el soldado se queda solo en el campo, sin corona y sin ejército. No nos engañemos por los gritos de sus seguidores actuales. El éxito de la polarización es un pacto con el diablo. Te da fuego hoy, pero te quema el mañana. Iker no ha pasado de muchos a pocos. Ha pasado de ser de todos a ser propiedad de un bando, como esa bandera plural que unos han secuestrado. Y ese bando, aunque hoy llene plazas y redes, es el público más volátil de la televisión. Es una horda sedienta de conflicto, y en cuanto aparezca un demonio más joven, más ruidoso o más agresivo, abandonarán al viejo ídolo sin mirar atrás. El ariete se está mellando. ¿Qué hace un dios cuando sus fieles empiezan a flaquear? Se inventa un nuevo culto. Hemos visto a Iker refugiarse cada vez más en su música, en su faceta de artista total. Para el ojo profano es un hobby. Para el analista del arcano es una salida de emergencia espiritual. Cuando el mundo exterior, el mundo de la audiencia real, la que no engaña, le da la espalda, él se retira a su torre de marfil. Cuando el ariete político se mella y el explorador del misterio pierde la brújula, solo queda el refugio del artista. La música no es su fin, es su búnker, el lugar donde nadie puede decirle que el Shar ha caído, porque el arte no se mide en números, sino en almas. Es la narrativa del genio incomprendido. Si el 6,2% de la audiencia le rechaza, no es por su desgaste, es porque la masa no está preparada para su luz. Es el narcisismo protegiéndose de la caída. Hablemos de la profecía final, de esa fecha grabada en el dintel de la historia mediática.
2027. Todo ciclo tiene su eclipse, y el de Iker Jiménez no será un fundido a negro por falta de talento, sino por la fagocitación de sus propios aliados. En el año 2027, el tablero de juego cambiará. Los vientos políticos que hoy hinchan sus velas, esos vientos de crispación y bandera que le han puesto en el trono del prime time, dejarán de soplar. Y aquí reside el horror más profundo. Cuando el enemigo contra el que luchas desaparece o cambia, tú te vuelves un trasto viejo. Iker ha cometido el error de creer en la lealtad de una audiencia que no tiene memoria, solo tiene hambre. La derecha mediática y política es una amante cruel, y por encima de todo, infiel. Para ellos, Iker no es un maestro, es un suministrador de munición. En el momento en que el ciclo político gire, y en 2027 el tablero estará en otra fase. Esa masa que hoy le jalea le dará la espalda sin un solo remordimiento. Las fuerzas de la tradición no tienen amigos, tienen objetivos de inversión. Han usado a Iker como un caballo de Troya para meter discursos que antes solo habitaban en los márgenes de Internet. Pero una vez que el discurso se normaliza o el poder se alcanza, el agitador sobra. La derecha de orden le cortará el grifo porque ya no necesitará ruido, sino silencio. Y la extrema derecha, esa jauría sedienta de una radicalidad siempre nueva, le abandonará por un streamer de 20 años que no tenga el lastre de haber trabajado en la SER o de creer en los ovnis. La falta de honorabilidad de la extrema derecha es su marca de agua. Son expertos en el canibalismo de sus propios ídolos. Hoy te llaman capitán, mañana te llaman tibio o vendido al sistema, en cuanto no cruces la siguiente línea roja que ellos mismos han inventado. Iker, en su narcisismo ciego, cree que ha domado a la bestia, cuando en realidad la bestia solo está esperando a que él se quede sin voz para devorar sus restos. Estamos asistiendo a la recreación del mito en alta definición. Ícaro Jiménez ha volado demasiado cerca del sol del poder político, convencido de que sus alas de cera eran de acero inoxidable. Pero el calor de la Moncloa o de los despachos de Génova es inclemente. La cera se está derritiendo. Sus alas, construidas sobre una validación constante de voces procedentes de ecosistemas mediáticos alineados con determinadas estructuras de poder, se deshacen en directo. La televisión es una entidad fría, un poltergeist corporativo que te expulsa de la habitación sin previo aviso. Mediaset, la gran maquinaria que devoró y escupió los restos de gigantes como Xavier Sardá o Pepe Navarro, no tiene corazón, tiene cuenta de resultados. Para los nuevos directivos, Iker no es un mito, es un riesgo reputacional que solo se tolera mientras el share compense el escándalo. Pero el 6,2% es el principio del fin. Es la señal que esperaban los verdugos de Moqueta para preparar el sacrificio. El final de esta historia podría ser el más irónico de todos. Iker Jiménez denunciando una conspiración contra él desde su estudio, rodeado de sus viejos sintetizadores, mientras Carmen comenta la última hora de la crónica social en el mismo canal que, según su marido, los ha vetado. Carmen es la gran superviviente. Ella no tiene el lastre del mesianismo. Ella entiende que la televisión es un oficio, no una misión sagrada. Mientras Iker se hunde en su propia frecuencia, gritando a una tribu que ya está buscando a su próximo líder en TikTok, ella seguirá en la luz. Ella es la que entiende que el negocio no entiende de mártires, sino de presencia. Veremos a Iker convertido en un espectro digital, un náufrago en su propia isla de edición,
convencido de que el mundo ha conspirado para apagar su luz, cuando la realidad es mucho más triste. Simplemente dejó de ser útil. En televisión, lo más difícil no es llegar a la cima, sino saber bajar antes de que la montaña se desmorone. Iker cree que está volando libre, pero en 2027 descubrirá que solo estaba planeando sobre una corriente de aire político que tarde o temprano dejará de soplar. Se quedará solo con su música, con sus relatos de un terror que ya no asusta a nadie, porque el mayor horror de todos, la irrelevancia absoluta, ya habrá llamado a su puerta. Llegamos al final del relato. No es un final de terror con gritos, es un final de terror con silencio. El peor miedo de un narcisista no es el odio, es la irrelevancia. En televisión, lo más difícil no es llegar a la cima, sino saber bajar antes de que la montaña se desmorone. Iker cree que está volando libre, pero en 2027 descubrirá que solo estaba planeando sobre una corriente de aire político que tarde o temprano dejará de soplar. Pero no esperéis un despido humillante. Su ego no lo permitiría. Él mismo escribirá el guión de su propia caída para que parezca una ascensión. Iker no permitirá que Mediaset le apague la luz. Él mismo le dará al interruptor, mirará a cámara y nos convencerá de que la oscuridad es, en realidad, una nueva forma de iluminación que solo su tribu puede comprender. Y así, el hombre que nos enseñó a no tener miedo a los fantasmas terminará convirtiéndose en uno de ellos, un espectro que habita en los rincones de Internet, repitiendo una sinfonía que ya nadie escucha, en un barco que naufragó hace tiempo en el océano de su propia vanidad. ¿Y vosotros? ¿Seguís viendo al explorador? ¿O solo veis la sombra del hombre que fue? Dejad vuestro comentario en el arcano. La luz se apaga